ya somos arriba de 10. Esperemos que ahorita se vayan conectando para llegar a nuestro promedio más o menos de 20, 18 más o menos. Vuelvo a repetir, jóvenes, para los que no me enviaron tarea, por favor, que es una pequeña reflexión ¿cómo se llama? Del video que vimos de la distribución de las riquezas en el mundo, y que pusieran su reflexión y sus comentarios en torno a qué tiene que ver este tema con la cuestión de salud, ¿sí? Y de los factores, por ejemplo, del modelo socioambiental de salud que hemos revisado, lo pueden relacionar. Es una reflexión donde simplemente quiero ver cómo están analizando los temas que estamos viendo y los están, pues, relacionando. Con casos de su vida cotidiana, con casos de su comunidad, con casos personales, con casos del país, etcétera, etcétera. Entonces eso sería todo. No es una tarea muy extensa. Les di la libertad de que lo hicieran a mano en su libreta. Solamente les pedí que incluyeran su nombre, su grado, su grupo y obviamente temas de ciencias de la salud para ubicarlos, y que cuando me enviaran este correo me pusieran soy fulanito de tal, de temas de ciencias de la salud y tarea 1. Y ya con eso yo ubicar el correo y poder calificar, porque acuérdense que en el syllabus vienen evaluaciones de trabajos. Entonces, si bien es cierto, ahorita el primer parcial este es el único trabajo hasta ahorita que se les va a encargar, y el examen, pues no quiero que se vean afectados en su calificación, ¿no? Aunque yo realmente les he dicho, yo estoy en la disposición de ser flexibles, pero pues también lo poquito que se les encargue, ¿sí? De tarea, pues la realicen de la mejor manera, en tiempo y en forma, y así pueda tener elementos, pues, para que tengan una buena calificación, ¿no? En el parcial. Porque yo entiendo que tienen problemas con el internet, ¿no? Pero pues también si van entregando de manera retrasada, después se les pueden juntando tareas de no solamente mi materia, sino de otras materias que a lo mejor son un poco más cargadas, y se van a volver locos, ¿no? Entonces, por favor, chavos, quien falte esa tarea, trabájela. Yo creo que esa tarea no les lleva más que media hora en lo que ven el video y en lo que hacen una buena reflexión. Una hora, lo mucho, tomándose su tiempo, y en lo que pues le toman la foto y me le envían el correo. No tiene mayor complejidad. ¿Sale, chavos? Para los que no me la han enviado. Para los que ya la enviaron, pues ya saben quién ya la envió, y ya no hay ningún otro problema. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Jóvenes. Sí, Jóvenes, ¿me sí. escuchan? Ok. Bien, nos quedamos en estas pautas de cómo hay factores que influyen en nuestra decisión al comer. ¿Por qué? ¿Qué conceptos vimos en un principio de lo que era el tema de nutrición saludable, jóvenes? Que había que saber, primero ustedes tenían que hacer conciencia y saber diferenciar entre dos conceptos, porque eso les iba a ayudar a educarse a ustedes mismos para tomar elecciones al momento de comer. ¿Cuáles eran estos dos conceptos que vimos? Hambre y apetito. Hambre y apetito, muy bien. Por qué es importante, o por qué creen, ya lo vimos, pero por qué creen que es importante diferenciarlos? O sea, tenerlos presentes en tu cabeza y saberlos diferenciar para el momento de tomar una decisión en cuanto a lo que yo voy a comer. Porque es importante entender estos dos conceptos y cómo funcionan pues sí, en nuestra persona, en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante? Nadie. Necesito que participen, jóvenes. ¿Por qué es importante tener presentes las diferencias entre hambre y apetito? ¿En qué les ayuda esto en tener una vida saludable? Para comer bien o balancear y saber lo que comemos si Eh, no nos hace daño. Sí, pero más que nada para tomar elecciones, ¿no? Al momento de comer, ¿no? Porque quedamos que, ¿cuál es la diferencia entre hambre y apetito? Y es pregunta de examen.
Porque uno cree Bueno, que la la Ah, que yo necesidad encuentro, es a ver, la señorita que está hablando, que hable y ahorita vamos a darle la palabra a la señorita. ¿Quién estaba hablando? yo, bueno, la diferencia que yo encuentro entre apetito es que es las ganas de comer y la hambre es que tu cuerpo requiere o tiene la necesidad de que le des alimento. Exactamente. Entonces, fíjense, vamos a regresarnos a la definición. Está bien, pero vamos a basarnos en esto, ¿sí? Por si lo quieren anotar también. Recuerden que hambre es, conceptualmente es una condición de carácter biológico-fisiológica, es decir, lo que ya tu cuerpo o tu mismo organismo, por así decirlo, te está pidiendo, ¿no? Como cuando estás así sin nada en el estómago y digamos que ¿cómo decirlo? Como un foco rojo de que ya tienes hambre es cuando te empiezan, como dicen luego popularmente, a chillar las tripas, de que ya es como que tu cuerpo empieza a pedirte esta parte de necesito nutrientes, necesito comer para que siga funcionando de buena manera, ¿sí? Y el apetito es una condición más de carácter psicológico, es decir, como decía un compañero, más como el antojo, ¿no? Que se nos impone, porque a lo mejor tú ya comiste, ¿sí? En tu casa, ya balanceado bien, y yo les ponía el ejemplo de que se van con sus amigos, acompañan a su amigo al Oxxo o a una tiendita a comprar, pues ven, ¿no? Ven pues las papitas ahí en los estantes, así coloridas, llamativas, y su amigo compra un refresco y escuchan el ruido de cómo se abre el refresco frío, escarchado, visualmente atractivo, el sonido visual, auditivamente atractivo, ¿no? Y que hasta yo les decía, ¿por qué creen que las marcas invierten tanto en mercadotecnia, ¿no? Y les ponía el ejemplo de cuando tú vas a esta cadena de hamburguesas que es McDonald's, de cómo es que se ven las hamburguesas cuando vas a escoger, que te ponen las hamburguesas y se ven súper grandes, súper jugosas, se me antojó esta hamburguesa y la pides y a la mera hora es una hamburguesa toda fea que nada que ver con la imagen que te están presentando, porque al fin y al cabo ellos no están atacando una necesidad de ustedes que es el hambre. Obviamente puedes cubrirla con esos alimentos que pueden ser considerados chatarra, puedes cubrirla, ¿no? No es lo más adecuado porque no es una calidad nutricional óptima, pero la puedes cubrir de primera mano con eso, es tu elección. Pero sí, cuando ya cubriste tu necesidad, ellos atacan más esta parte psicológica, que es el apetito. Y entonces fui ya a los factores que influyen cuando tú decides qué es lo que tienes qué es lo que tienes que, que, que identificar, ¿no? Y yo les dije, hay diferentes factores que influyen en nuestras decisiones al comer y son disparadores, ¿no? Si entendemos lo que es disparadores, ¿no? Es algo que activa, activa cierto estímulo que te va, en este caso, a llevar hacia lo que tú vas a decidir comer, ¿no? Entonces, estos disparadores, por ejemplo, cuando te sientes que te da el bajón, porque se te bajan los niveles de azúcar en la sangre y no estás funcionando bien, puede ser un factor para que tú digas, oye, ya necesito comer, me estoy sintiendo fatigado, me estoy sintiendo con sueño. Bueno, a lo mejor es por un desbalance aquí en tus niveles de azúcar, en alguna variación hormonal, ¿sí? A lo mejor cuando empiezas a sentir dolor de estómago o acidez, es por esta desbalance de carácter más biológico, más fisiológico que te, vaya, que te invita a cubrir estas necesidades, ¿sí? Que es, pues, comer, ¿sale? Entonces, este es un tipo de disparador. Los otros, yo les decía, pueden ser un disparador ambiental, ¿no? Como yo se los dije, cómo se ve el alimento, ¿no? Que se ve bien jugosa la imagen de la hamburguesa y hasta empiezas a salivar, ¿no? Un efecto visual, estético o de sonido te puede causar un efecto también fisiológico, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, un efecto del medio ambiente, yo les decía, cuando pasa cerca de la taquería, este factor ambiental, ¿cuál sería, jóvenes? Cuando pasas cerquita de la taquería, que te invita a comer. es el olor, ¿no? El olor,
es un disparador, ¿no? El olor. Vas a hacer que la taquería, a lo mejor tú no vas a comer tacos, pero estás caminando por el centro de tu ciudad y está una taquería acá que está todo, están echando la carne, están preparando la carne al pastor, la carne de los tacos al vapor, y pasas y un efecto ambiental visual es como se ve el trompo al pastor así bonito, jugoso, ¿no? El taquero acá cortando los tacos así con una técnica sublime, ¿no? Atrapando la piña y nada más de verlo dices, ¡ah! Y empiezas a salivar. ¿Te das cuenta cómo te empieza a disparar este antojo, en este caso, o este apetito, o esta hambre? Te lo empieza a disparar, dependiendo de lo que sea, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, ¡ay, se me antojaron unos tacos! Ya tú mismo estás diciendo que es antojo, que a lo mejor tú ya comiste, pero se te antojó por un disparador ambiental, ¿no? El estético, pues cómo se ven los tacos, el sonido, a lo mejor cómo se escucha la carne al caer en la grasa, que empieza así a freír rico, y la esencia y el aroma, pues cómo huelen. ¿Sí está quedando claro? Y esto también causa un efecto biológico, que empiezas a salivar, que tu estómago a lo mejor empieza a producir más ácido porque se empieza a preparar para comer, de alguna manera, ¿sí? También hablábamos de los factores, ¿cómo se llama? De los factores culturales, ¿no? Yo les decía, bueno, pónganse a pensar que un factor también, o muchos factores influyen culturales en lo que nosotros comemos, ¿no? Yo les decía, ¿qué pasa cuando estamos en épocas festivas de Navidad? Pues tendemos a comer cierto tipo de comida muy arraigado, muy relacionada con esas fechas, no sé, por ejemplo, en Navidad el pavo, los romeritos, el ponche, los tamales, y luego viene la rosca de Reyes, y entonces cuando es la rosca de Reyes, pues que también el chocolatito, el Día de Muertos, pues como dicen, pues como ponemos las ofrendas, empezamos después también a comer mucha fruta de las ofrendas, mucho pan de muerto, y son elementos que se encuentran ahí interactuando. Vuelvo a explicar, la cuestión de la salud no es nada más la ausencia de enfermedad, ya quedamos que esa definición ya no es utilizada, ¿no? Y son muchos factores que interactúan, ¿sí? En diferentes componentes del bienestar, como lo puede ser la misma nutrición, el sueño, que es un tema que vamos a ver, que, no sé, las mismas, la economía, que ya vieron que también es un factor que influye en nuestra salud, ¿no? Entonces, otro factor que influye, ya quedamos, es lo sociocultural, ¿no? Que dice normas culturales, días festivos. Yo les decía, bueno, si vas a una película al cine, pues aunque ya hayas comido, no sé si les ha pasado que luego vas al cine y vas después de, no sé, de una reunión familiar, se me ocurre, o después de que ya comiste en tu casa, pero pues ir al cine, y hasta dicen, es que ir al cine sin palomitas no es ir al cine, ¿no? Y se terminan comprando que el combo supremo de palomitas de mantequilla con sus nachos y no sé qué tanta cosa, y aunque ya realmente no lo necesitas consumir, por así decirlo, porque ya cubriste tus necesidades nutricionales, pues ese factor influye y terminas consumiendo más, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve saber esto? Que si tú quieres cuidar tu dieta, por así decirlo, llevar una dieta más saludable, es poder elegir. Decir, ok, se me antojaron las palomitas, pero yo estoy en un régimen alimenticio para cuidado de mi salud. ¿Y qué puedes hacer ahí, jóvenes? Al saber todo esto, ¿qué puedes hacer? No comprarlos o Exactamente. balancear. Exactamente, no comprarlo como dice, o balancear, sí, ok, voy a comprar, pero en lugar de comprarme las palomitas grandes, me voy a comprar unas chicas, ¿no? O sea, al final, en resumen, es toda esta información, lo que quiero que entiendan conforme vayamos avanzando el curso, es para tomar decisiones, para tomar una decisión en cuanto a cómo vas a manejar tú estos factores y que de alguna manera van a repercutir en tu salud, ¿no? Es tan sencillo, ¿no? Como, bueno, ahorita la escuela es en línea, pero cuando iban a la escuela en clases, pues tú tenías tú tenías el factor de la educación, que era ir a la escuela, ¿no? Ese es un elemento que te va a ayudar a educarte. No es todo, pero es un factor muy preponderante en nuestra sociedad, la escuela, para que tú obtengas conocimientos
entre comillas, en la escuela, pero al punto que yo voy es de que si tú querías aprender, pues tenías la decisión de entrar o no entrar. Si no entrabas, pues tú tienes que asumir las consecuencias de que a lo mejor ibas a reprobar. Si entrabas, pues de que ibas a tener asistencia, iba a ser más difícil que reprobaras, iba a ser más fácil que entendieras los temas. ¿Sí? Entonces, al final todo esto quiero que lo conozcan, o bueno, ya lo conocen, simplemente quiero que lo identifiquen para que ustedes puedan tomar decisiones. Por ejemplo, experiencias aprendidas. Yo les decía, cuando tú vives fuera de tu ciudad, ¿sí? Te vas a estudiar a la universidad, no sé, pues también aprendes a alimentarte, ¿no? De una manera a lo mejor un poquito diferente a como lo hacías, por ejemplo, con tu familia, porque tu familia te enseña ciertos hábitos alimenticios, a lo mejor en tu familia, porque a tu mamá no le gusta la cebolla, ella te enseñó a que oh, la cebolla no me gusta, pero de repente te vas y vives con algún amigo, te vas de viaje o vives en otro lado y ahí pruebas una comida con cebolla y resulta que sí te gustaba la cebolla y también cambias esa parte de decisión en tu comida de incluir la cebolla. Es un ejemplo muy burdo, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es todos estos elementos que interactúan. Y a veces no, por ejemplo, también las emociones. Cuando estás estresado, igual hay gente que cuando está muy estresada o come de más y come muy insano, porque de alguna manera también el estrés afecta tus niveles hormonales, afecta tu fisiología, pues a veces hay gente que come más, hay gente que no come, ¿sí? Hay gente que cuando está con algún estado emocional come más grasas, come más azúcares, come qué sé yo, porque le causan cierto efecto placentero y pues modifican su dieta por ese tipo de emoción, ¿sale? Y también la medicación, o sea, si tú te estás medicando, también influye en tu dieta porque si tú tomas un medicamento como un tratamiento, a lo mejor no puedes comer o debes de comer ciertos alimentos con ese tipo de medicamentos. Entonces, todo esto influye y tienen que considerarlo para ir cuidando, como dice su compañero, tomar decisiones adecuadas y apropiadas para mi dieta y mi salud, ¿sale? Al final, chavos, la mejor manera, como se los dije desde un principio, de cuidar nuestra salud es conociendo aspectos básicos y cuidando tres elementos muy sencillos, entre comillas, pero que como ustedes ven en el mundo no se cumplen porque hay mucha obesidad y muchas enfermedades metabólicas, como lo es simplemente cuidar bien tu descanso, tu sueño, tu estilo de alimentación, una alimentación saludable y ya dije sueño, alimentación saludable y hacer ejercicio. Esos son, digamos, como el esqueleto o ¿cómo decirlo? El core del cuidado de la salud, ¿no? Entonces, para todo esto, pues, se los digo, si quieren llevar una dieta más cuidadosa, se tienen que acercar con un profesional. Si no hay ciertas pautas como es el plato del buen comer, que muchos ya lo han visto, simplemente hay que entenderlo, donde tienes que balancear ciertos grupos, unos en mayor cantidad, otros en menor cantidad. Esa va a ser su próxima pequeña actividad de tarea que me van a reportar. Y entender simplemente qué es el plato del buen comer y en qué consiste. Es más, antes de que se me olvide, anoten la próxima tarea y en su libreta me van a buscar lo que es el plato del buen comer y qué es lo que es y para qué sirve. ¿Sale? Algo muy conciso, muy breve. No necesito que me pongan mucho, pero sí necesito que entiendan qué es lo que es. ¿Sale? Entonces, para que tú lleves una buena dieta, como yo les dije, es acercarse con un profesional. Este profesional les va a hacer valoraciones, no sé, mediciones sinoantropométricas, que es porcentaje de grasa, de músculo, de agua, su composición corporal, y van a ir estableciendo sus objetivos, ¿no? Yo les decía, no es lo mismo la dieta que debe llevar un atleta de alto rendimiento a la dieta que lleva una persona pues más sedentaria. Las necesidades son diferentes, el tipo de alimentación es diferente y se tiene que adecuar a tus necesidades a través de cálculos, de un cálculo calórico, de un cálculo metabólico y de ciertos, ¿cómo se llama? Pues evaluaciones que ya están comprobadas científicamente y que a través de ellas pues puedes hacer un diagnóstico o los nutriólogos o el médico puede hacer un diagnóstico apropiado para poder de ahí, digamos, diseñar un plan adecuado de nutrición.
eh, si bien jóvenes, a veces, pues la verdad, no es tan fácil estar pagando un servicio de este tipo. Las pautas como las que estamos viendo, el irnos educando e informando, nos pueden ayudar bastante en ir entendiendo estos componentes de la nutrición, componentes del ejercicio, para que nosotros, pues si no podemos ir con un especialista, pues nosotros mismos cuidarnos de la mejor manera, ¿no? Y si no, al menos no saber exactamente qué comer, sí saber qué evitar y qué no incluir, por ejemplo, en nuestra dieta o en nuestros procesos de descanso o en nuestros procesos de ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Jóvenes? No, profe. ¿Seguros? Segurísimos, porque ya vamos a empezar a ver nutrientes. Entonces, de hecho, esto lo van a ver a nivel, obviamente, bioquímico, por obvias razones, en la materia de bioquímica. Aquí solamente vamos a ver como funciones generales de estos grupos de nutrientes, pero realmente sin meternos en cuestiones muy, muy finas, porque este es un tema, número uno, que es muy extenso, número dos, que yo tengo un conocimiento básico, ¿no? Entonces aquí hay que ser muy respetuosos, les digo, ok, yo les voy a dar estas pautas, pero ya si quieren profundizar en este aspecto, pues acérquense con un especialista, siempre, siempre lo voy a recalcar, ¿no? Pero, bueno, entonces, ya quedamos que es hambre y apetito. Bueno, cuando te da hambre o cuando necesitas cubrir tu ingesta kilocalórica para que tú te mantengas pues en movimiento activo, ¿cómo decirlo? Con energía. ¿De dónde obtenemos esta energía, jóvenes? ¿De dónde se obtiene esta energía? ¿De los ¿De los alimentos? alimentos? Exactamente, de los alimentos. Y hay que entender que los alimentos, bueno, muchos de ustedes son agropecuarios. A nivel agropecuario, no sé si está bien el término a nivel agropecuario, disculpen mi ignorancia, a nivel, digamos, de campo, a nivel de, ustedes clasifican los mismos alimentos y se relacionan mucho de cómo se clasifican a nivel nutricional. Hay ciertas variantes, ¿sí? Porque, por ejemplo, las frutas, las verduras, las clasifican ustedes de una forma, a veces se relaciona mucho con la nutricional, a veces no tanto, pero bueno, es como un simple comentario. El plato del buen comer es parecido a algo así. Lo que pasa es que antes, hace algunos añitos, lo manejaban como la pirámide del buen comer. Quitaron este concepto de pirámide porque ponían como a nivel jerárquico qué alimentos se tenía que comer, cuáles eran los de mayor importancia y los de menor, los que de menor relevancia, o los que deben ser, digamos, pues sí, menormente incluidos, pero dijeron que al final se tienen que incluir todos, solamente que hay que darle un porcentaje o un balance adecuado y por eso, en lugar de una pirámide, para no decir este es mucho más importante y que la gente se confundiera y dice, bueno, como este es más importante, pues nada más como puro en carbohidrato, ¿no? Pues no, o sea, ya lo determinaron y lo diseñaron en un platito como de una manera más, como decirlo, equitativa, pero ya con sus respectivas, porciones. Entonces, es solamente como un comentario para que entiendan la diferencia. Su plato del buen comer que me lo van a investigar, pues va a ser de una diferente manera y ya me van a poner sus funciones. Entonces, eh, exactamente, tomamos de los alimentos, tomamos estas kilocalorías, pero estas kilocalorías en cada alimento se van a obtener de diferentes, ¿cómo se llama? Biomoléculas, que son los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas. Bueno, estos son micronutrientes, vitaminas, minerales y la misma agua que contienen los alimentos. Cada alimento, por ejemplo, los cereales, por ejemplo, un pedazo de pan X, el que sea, va a estar compuesto por carbohidratos, por lípidos, por proteínas, por vitaminas, por minerales y por agua. Habrá alimentos que no tengan, por ejemplo, muchas grasas o muchos lípidos, habrá alimentos que tengan más, habrá alimentos que tengan menos de un componente, pero
Cada uno de estos macronutrientes, que son carbohidratos, lípidos, proteínas, estos son los macronutrientes, les van a aportar una cierta cantidad de kilocalorías, ¿sí? Por gramo. No sé si me estoy explicando. ¿Jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo decirlo? Cada alimento que ustedes consuman, lo que sea, de cualquier origen, si sea de carbohidratos, si sea verduras, si sea frutas, si sea carne, si sea algún tipo de grasa o, por ejemplo, de lácteo, van a estar compuestos en su mayoría por este tipo, por macronutrientes. Entonces, dependiendo de la porción o la ración que ustedes consuman de este alimento, va a traer una cantidad de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, que son macronutrientes, y de micronutrientes, que son vitaminas y minerales y agua, obviamente. Y de estos macronutrientes que va a contener, por ejemplo, un cachito de jamón, un cachito de queso, o una porción de queso, o una pieza de fruta, va a tener tanto porcentaje de carbohidratos, tanto porcentaje de lípidos, tanto porcentaje de proteínas. Y de ese porcentaje de lípidos, de grasas, o de lípidos, de carbohidratos o de proteínas, dependiendo la cantidad de gramos que tenga, esa porción te va a aportar una cantidad de kilocalorías. ¿Sí? Unas kilocalorías van a provenir de las proteínas, otras kilocalorías van a provenir de los lípidos y otras kilocalorías van a provenir de los carbohidratos, ¿sí? Y esto, pues obviamente, tiene, digamos, su repercusión en la dieta, porque no es lo mismo una kilocaloría, como dicen, vacía, que viene de un carbohidrato simple, como un azúcar refinada, no es la misma calidad, por así decirlo, a una kilocaloría, por así decirlo, que venga de un carbohidrato complejo. ¿Sí me doy a entender? Sí, ¿No? profe. Ok. Bueno, si no, ahorita conforme vayamos avanzando, pues esperemos vayan quedando más claros los casos. Entonces, primero, antes que avancemos, pongan en su libreta, porque también va a ser pregunta de examen. Pongan como encabezado macronutrientes. Y entonces, en los macronutrientes, ustedes van a poner que los macronutrientes son estos tres: los carbohidratos, los lípidos, las grasas y las proteínas. A ver, voy a ver si aquí puedo hacer un experimento. Bueno, no un experimento. Realmente no lo he ocupado. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, mira, qué bonito. Carbohidratos, lípidos y qué más. Y proteínas. Entonces, vamos a suponer que ustedes van a... Sí, caray. A ver, no funciona. Que nunca había jugado con esto. Ah, aquí está. Entonces, ponen, por ejemplo, nutrientes. Nutrientes. Una marca así. Es que no estoy acostumbrado a esto. Déjenme exploro también porque... escribe nutrientes, ¿no? ¿Por qué me marca así? Como tema nutrientes, pero bueno. Y de ahí lo que van a poner es, se clasifican, ¿sí? Y ya ponen, perdón que se escriba así, es que quiero ver qué es lo que pasa acá. Borrar, polígrafo, cuadro de texto, a ver, cuadro de texto. Ok, vamos a hacer esto. Okay. Perdón, jóvenes, también yo estoy aquí como niñito. Ah, ya vi por qué. Entonces ponen nutrientes, se clasifican y ponen la primera, macronutrientes. Macronutrientes.
¿sí? Igual, pues un punto o 2 puntos, como quieran. Y le ponen, no sé, yo le voy a poner un asterisco. Ustedes pongan una palomita. Y estos macronutrientes van a ser, o pueden hacer como un cuadro sinóptico, como ustedes quieran. Van a ser, ¿qué? Los carbohidratos o los hidratos de carbono. También. Si un día escuchan hidratos de carbono es lo mismo que carbohidratos, ¿sale? O hidratos de carbono. De carbono. ¿Qué más son? ¿Quiénes pertenecen a los macronutrientes, jóvenes? ¿Hablo? Lípidos. Lípidos o las grasas, ¿no? Como dicen. Estos también van a tener clasificaciones, ¿no? Los carbohidratos tienen clasificaciones, los lípidos tienen clasificaciones a nivel bioquímico y a nivel nutricional. Ahorita lo vamos a ver de esta forma sencilla para que vayamos ubicando. Lípidos y, ¿qué más? ¿Cuál es el tercer? Proteínas, ¿no? Que en los gimnasios, ¿no? Sobre todo en los gimnasios, no, es que la proteína, y hay gente que se llena de proteína y hay que entender que la proteína cumple ciertas funciones que deben de ser complementadas por los otros 2 macronutrientes y aparte los micronutrientes, ¿no? Entonces, esta es la primera clasificación. Ahora en el examen yo les pregunto, ¿cómo se clasifican los nutrientes? Y ustedes me tienen que poner, los nutrientes se clasifican en 2, en macro y micronutrientes, y eso estaría bien. Y ya después les pregunto, ¿cuáles son la clasificación de los macronutrientes? Y ustedes me tendrán que poner carbohidratos, hidratos de carbono, lípidos y proteínas, ¿sí? ¿Y los micronutrientes cuáles son? ¿Cabos? ¿Les olvidó? ¿Micronutrientes cuáles son? ¿Qué es lo que tienen los alimentos? Luego cuando ven qué es lo que contienen los alimentos, aparte de proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Azúcares? No, porque los azúcares entrarían, por así decirlo, en los hidratos de carbono. Grasas. Las grasas son los lípidos. Calorías. Son las vitaminas. Exactamente. Las calorías, acuérdense, tú vas a encontrar calorías en los mismos alimentos y las calorías te las van a aportar estos macronutrientes, ¿sabe? Entonces hay que poner atención. Las vitaminas. ¿Y qué otra cosa? ¿Vitaminas y qué? Minerales. Y minerales. Esos son los micronutrientes. Minerales. Y el agua, que también es componente de los alimentos, ¿sí? Entonces vamos a poner, de hecho, en bioquímica a lo mejor están viendo ya lo que es agua, ¿eh? A lo mejor, no sé, ¿ok? Entonces así sería la clasificación, ¿sí? Todos los alimentos o la mayoría de los alimentos van a tener, digamos, imagínense que, ¿cómo decirlo? Como microscópicamente, estos nutrientes van a estar en lo que ustedes comen, ¿sí? Por ejemplo, un pedazo de pan no te va a aportar la misma cantidad de hidratos de carbono que a lo mejor un filete de pescado, ¿sí? Y a lo mejor no te va a aportar ni la misma cantidad y a lo mejor va a variar un poco en el tipo. Igual, un pedazo de pan va a tener una cierta cantidad de, por ejemplo, de proteína, a lo mejor muy baja, y a lo mejor el pedazo de filete de pescado tiene más proteína. ¿Sí me da a entender? ¿Jóvenes? Sí. Pues sí. Bueno, entonces ya después vamos a ir entendiendo. Y entonces, por ejemplo, un alimento te va a decir, por ejemplo, el filete de pescado va a tener tantos gramos de proteína, tantos gramos de grasa, tantos gramos de carbohidratos. Y dentro de esos gramos de grasa, por ejemplo, tiene, no sé, 1 gramo de proteína, que obviamente un filete de pescado no va a tener 1 gramo de proteína, va a tener mucho más proteína. Y entonces ahí te va a decir, ¿cuántas kilocalorías por gramo de proteína te está aportando el filete de pescado? Te va a decir, bueno, te está aportando 4 gramos, ¿sí?
Y entonces tú dices, ya con este filete yo ya cubrí 4 kilocalorías de mi dieta. ¿Sí me va a entender? Y mi dieta debe ser de 1200 kilocalorías, 1500 kilocalorías, es un ejemplo. Entonces dices, bueno, como ya me comí un filete, pues ya tengo 4, ya nada más me falta cubrir, si es de 1200, ya nada más me falta cubrir 800 kilocalorías que debo consumir en mi dieta del día de hoy. Sí me estoy explicando. Sí, profe. ¿Sí? Digo, a lo mejor ahorita no lo entendemos muy bien, pero es poco a poco. Por eso hay que ir viendo este tipo de elementos muy básicos, para que cuando ya uno vaya al supermercado pueda tener elecciones, por así decirlo, más sensatas de qué echar a su carrito, si te quieres cuidar o si no te quieres cuidar, ¿no? Saber qué tipo de alimentos estoy eligiendo, si son de una calidad nutricional buena o no lo son tanto. ¿Sí? No nada más es que, como les digo, no nada más es que te quiten el osito Bimbo de los paquetes para que digas, ya no lo voy a escoger porque contiene muchos azúcares simples. Pues no, la gente a veces hasta, si no entiendes lo básico, pues no va a funcionar este tipo de cuestiones, vuelvo a repetir. ¿Sale? ¿Sí copiaron esto? ¿Qué, profe? No se ve nada. ¿Cómo que no se ve? Pues si les pregunté si veían. ¿No ven mi pantalla? No se ve nada. No, nada. Pues es que les dije desde hace rato, pues ya ni me acuerdo si compartí pantalla o no. Entonces, no importa ahorita. Pizarra, tener grabación. Permítame un momento. Ahí está, ya. Pues no me habían. Les pregunté desde que empecé la clase y se me fue el avión y ya. ¿Ya? Ahí está cargando. Ya, profe. Ahora sí. Cuando pues, yo pensando que ya había compartido mi pantalla. Bueno, ahí están las diapositivas. Yo diciéndoles, este triangulito y ustedes no me decían que no estaba compartiendo nada. Este es lo que yo les decía, que este era como el plato del buen comer, pero antiguo, que antes era la pirámide, la pirámide nutricional. Ahora ya lo que les encargué es, lo van a ver y van a copiar la imagen o la van a imprimir y pegar o la van a dibujar y van a explicar en qué consiste el plato del buen comer. Es parecido a esto, pero en lugar de ser un triángulo es un círculo. Lo que yo les dije que va a venir en el examen, ¿sí? Que les pedí que copiaran, ya lo perdí, que bueno, es que no sabía cómo se hacía esto. Ahora es que les dije de tener presentación, ¿no? Ok, pizarra. Aquí, Lo que yo les dije que va a venir en exámenes, bueno, a lo mejor les pido la clasificación de nutrientes y me borró todo lo que tenía. Y bueno, pueden poner esto, que los nutrientes se clasifican en ¿qué? Macronutrientes, ¿no? Macro y micro. Macronutrientes, ¿sí? Los macronutrientes, ¿cuáles van a ser? Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Carbohidratos, ¿sí? Los lípidos o las grasas, lípidos, y ¿las qué? Proteínas. Entonces esto se lo tienen que quedar bien claro, ¿sí? Macronutrientes están compuestos por carbohidratos, lípidos y proteínas. Los nutrientes se clasifican primero en macro y micro. Los macronutrientes se clasifican en carbohidratos, lípidos y proteínas. Los carbohidratos o hidratos de carbono, los lípidos o grasas. ¿Y los micronutrientes? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales. Y esa puede ser una pregunta de examen bien sencillita. Y si no se la saben, pues les va a ir bajando el punto. Y yo les decía, por ejemplo, de los carbohidratos, por ejemplo, es un ejemplo acá. Por ejemplo, tú vas a comer
no sé, un filete de pescado, ¿no? Entonces, el filete de pescado te va a dar un aporte en gramos de carbohidratos, ¿no? O sea, un filete de pescado puede tener, no sé, mira, les voy a poner, es más, pues, ¿para qué me complico si aquí está el internet, ¿no? Perdón por tantas pestañas, pero es que no piensen que nada más ustedes estudian, yo también estudio, o intento estudiar otras cosas. Entonces, vamos a poner, no sé, índice, o contenido, más bien contenido nutricional de la leche, ¿no? La leche, ¿qué sería, qué vendría siendo? ¿Un qué? Un alimento, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, Sí. Es un profe. alimento de origen animal, ¿no? Ajá, y que en la muy bien, de origen animal, que vendría clasificado como lácteos, ¿sí? Y en los lácteos vienen los alimentos como lo que es la leche, el yogur y los quesos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en el plato del buen comer va a estar ubicado de diferente manera. Yo aquí tengo el viejito, que es la pirámide, está aquí. Si se dan cuenta, es un alimento que no tiene que ser incluido en grandes cantidades en tu dieta, por eso esta altura. Los que tienen que estar en mayor cantidad incluidos son los hidratos de carbono complejos, ¿sí? Y las verduras y las frutas, más las verduras que las frutas. De hecho, ya el nuevo modelo cambió. Busquen el plato del buen comer bajo el modelo canadiense, es el que ahorita están considerando, o busquen plato del buen comer WHO, que es la Organización Mundial de la Salud, y es el más actualizado, por así decirlo. Entonces, si se dan cuenta, dices, bueno, aquí dice, ¿cuál es el, ¿sí ven esta página? Sí, ¿Sí ven mi profe. página? Aquí, si te das cuenta, dices valor nutricional de la leche. Ustedes han visto los alimentos que tienen como cuadritos atrás. Bueno, ya ahorita no, ya ahorita la Secretaría de Salud está poniendo. Ah, miren, aquí tengo un jugo de una marca muy conocida. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si no se ve con claridad, si ustedes ven algún empaque de papitas, de lo que sea, hoy ya está cambiado el etiquetado, sobre todo en los que son de alimentos procesados, que nada más les ponen dos etiquetas o así, que dice alto contenido de azúcares, o sea, para que la gente entienda, tiene mucho azúcar, es malo. Pero antes venía así desglosado y viene contenido energético y dice tamaño de la porción. El tamaño de la porción, digamos, es la cantidad que te estás tomando. Aquí, por ejemplo, es 1 litro, pero aquí la porción del jugo dice 200 mililitros. Es decir, lo que va a tener, lo que dice aquí es por 200 mililitros, no por 1 litro. ¿Sí me doy a entender? Si te tomas toda la botella, entonces multiplicas esto por 5 para que tú cubras el litro. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Bien, entonces te dice contenido energético, ¿sí? Te da por 200 mililitros que yo me tome de este jugo, voy a consumir un total de 60 kilocalorías o calorías, ¿sí? Pero esas kilocalorías van a provenir de lo que compone a este jugo. En este caso dice proteínas. ¿Cuántas proteínas me proporciona este jugo? Ninguna, 0. Entonces, si quiero obtener proteínas de este alimento, no voy a obtener proteínas. Grasas, tampoco, 0. Bueno, carbohidratos sí me proporciona. ¿Por qué creen? Porque tiene azúcar esto. Sobre todo, carbohidratos simples. Y me va a dar 15 gramos de carbohidratos. De azúcares refinados, azúcares simples, me va a dar otros 15 gramos. De fibra no me va a dar nada. De sodio, que es sal, por así decirlo, son 30 miligramos. Y también te viene otra subclasificación donde vienen los micronutrientes. ¿Cuánto me va a dar de vitamina A? 10%, vitamina B, 10%, vitamina C, 10%. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta de este alimento, lo único que puedo obtener en su mayoría son carbohidratos y sodio. ¿Sale?
Entonces, digamos que este jugo, pues, no tiene un valor nutrimental de calidad, por así decirlo. Me va a dar más un aporte de azúcar. Y mucha azúcar, pues, tampoco es buena en la dieta, ¿sí me va a entender? En este caso, en la leche dice, ¿cuál es el contenido nutricional de la leche? ¿Por qué cantidad te está dando este contenido nutricional la leche? ¿Por cuánto? Por 100 gramos. Por 100 gramos. Tú no te tomas, bueno, no sé, hay gente que sí, pero normalmente cuando te tomas tú una porción, por ejemplo, de leche, es un vasito. Un vasito normalmente es de 200 mililitros, es decir, 200 gramos. ¿Sí? Entonces, habría que multiplicar esta cantidad, a lo mejor por el doble o por el triple o por más si te tomas medio litro de leche. Habría que hacer las conversiones. Pero por 100 gramos, ¿sí? Te va a dar 67 kilocalorías, ¿sí? O 279 kilojoules. De esos 100 gramos, ¿sí? De esos 100 gramos de la leche, ¿sí? Y habría que ver, ¿no? Porque habría que ver si en este caso debe ser leche entera, porque es diferente lo que te va a dar la presentación de leches deslactosada. ¿Qué creen que va a venir menos en la leche deslactosada? De macronutrientes, ¿qué creen que va a venir menos en la leche deslactosada, por ejemplo? Proteína. Puede ser que proteína también, pero deslactosada. ¿La lactosa es un tipo de qué? Lípidos. Bueno, va a venir menos lípidos, pero la lactosa realmente De grasa. es un azúcar, entonces va a venir menos carbohidrato y menos azúcar en la presentación de deslactosa. En esta, digamos, creo que debe ser no sé, leche entera, ¿sí? Y entonces aquí te está dando 5 miligramos de colesterol, que es un tipo de lípido, no bueno, 44 miligramos de sodio, que es un micronutriente, porque es un mineral, te va a dar 150 miligramos de potasio, que el potasio ¿qué es? Una proteína, una vitamina, ¿y qué es? ¿Qué piensan que sea? Lo van a ir reforzando con bioquímica cuando empiecen a ver todo esto más técnicamente. Pero el potasio ¿qué es? Llevaron química, ¿no? ¿Ustedes? Es un elemento químico. Es un elemento químico, pero en nuestra clasificación vendría siendo ¿qué? ¿Un macronutriente o un micronutriente? Micro. Un micronutriente. Si te dan cuenta, aquí dice carbohidratos que te aportan. Estos carbohidratos que te aportan 100 miligramos de leche son 5 gramos. Y proteínas que te aportan son 3,4 gramos. ¿Sí me voy a entender? Entonces la leche está compuesta por todo esto, por todos estos nutrientes. ¿Sí? Y ustedes al empezar a ubicar al menos lo básico, pueden ir tomando decisiones para ir armando, por así decirlo, su despensa. ¿Sí? O para decir, oh, mira, mejor en lugar de, yo no necesito consumir tanta grasa saturada, pero me encanta la leche, entonces en lugar de comprar leche entera, compro, no sé, leche light o leche deslactosada, o mejor aún, compro leche, no sé, de almendra, ¿sí? Leche de soya, porque no necesito consumir tanta grasa de origen animal. ¿Sí me doy a entender? Y aquí ya te vienen cantidades de vitamina A, ¿sí? Cantidades de calcio, que estos ya que son. La vitamina A, pues son vitaminas, ¿sí? Esta es una vitamina de tipo liposoluble, vitamina de tipo liposoluble. La vitamina B12, no sé, no recuerdo si era liposoluble o hidrosoluble, no es liposoluble, creo, ¿sí? Y calcio, que también sigue siendo un mineral, hierro, que sigue siendo un mineral, la vitamina C, que es necesaria y es hidrosoluble y hay que estarla reponiendo de manera constante en la dieta, y el magnesio, ¿sí? No necesitan como saber, ay, esto funciona para esto, a no ser que quieran volverse especialistas del área, pero sí al menos en aspectos generales, ¿sí? Ubicar cuánta grasa tiene, cuántos carbohidratos tiene, de qué tipo son, para poder tomar y elegir una decisión, ¿sí? Y obviamente de todas estas cosas, esto te va a aportar estos 5 miligramos de colesterol te va a aportar una cantidad de kilocalorías. ¿Sí me doy a entender?
estos 5 gramos de carbohidratos también te van a aportar una cantidad de kilocalorías también. ¿Dudas? ¿Jóvenes? No, profe. Es decir, por 100 miligramos, bajo esto que estamos viendo aquí, por 100 miligramos de leche que ustedes se tomen, van a consumir 67 kilocalorías. Ya se cuenta que te dicen, ay, ahorita en la mañana tu desayuno debe de tener, no sé, 200 kilocalorías y te tomas un vaso de leche, pues a lo mejor el vaso de leche de 200 miligramos, pues a lo mejor estás consumiendo 2 por 7, 14, 134 kilocalorías porque te tomaste un vasito de 200 miligramos. Entonces tendrías que multiplicar hasta 67 por 2. Entonces serían 134 y te dijo el doctor que tienes que consumir en el desayuno 200 kilocalorías. ¿Cuántas kilocalorías te harían falta? Estarían falta aproximadamente 66 kilocalorías. Entonces ya buscas otro alimento que cubra esas 66 kilocalorías. Son ejemplos muy burdos, ¿eh? La dieta es mucho más precisa, pero quiero que entiendan que estos macronutrientes te van a aportar una cierta cantidad de energía en kilocalorías. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? ¿Jóvenes? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Son las 56 para que se puedan llevar un poquito de tarea. Ya, o sea, si recuerdan que tienen ya tarea, ¿qué tarea es? Antes, para que no digan que no. ¿Qué es y para qué sirve el plato del buen comer? ¿Qué es y para qué sirve el plato del buen comer? Y los que no han entregado la tarea del video de la repartición de riquezas en el mundo, por favor, también. Y se los encargo. Vamos a ver. Entonces, no, perdón, es que tengo que ir viendo. Entonces, los grupos mayores de nutrientes se clasifican en macro y micronutrientes, ¿sale? Grupos mayores de nutrientes se clasifican en macro, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, y micro, que son las vitaminas, los minerales y el agua, ¿sale? Bien. Aquí, bueno, era una tarea que les iba a dejar. Fuentes comunes de azúcares. Entonces, vamos a ver un poquito de... Perdón, es que... Bueno, vamos a poner como título, vamos a empezar con lípidos y después abordamos carbohidratos, que es un poquito más largo. ¿Sí? Anoten por si quieren. Bien, ¿los lípidos qué son? Los lípidos incluyen todas aquellas grasas sólidas o líquidas. ¿Por qué sólidas y líquidas, profe? Les repito, estamos viendo pautas, no es complicarnos en cuestiones técnicas, sino que ustedes vayan ubicando conceptos desde una forma muy práctica y muy aplicable a su vida. Por ejemplo, díganme un ejemplo de grasa sólida que ustedes consumen o que ustedes ven en su despensa, por así decirlo. ¿Ustedes muchos? ¿Sería la carne? No, grasa sólida. La carne es más una proteína, por así decirlo. Una grasa sólida o en forma sólida. Por ejemplo, más fácil, una grasa que ustedes puedan tener en su despensa que sea en presentación líquida. ¿Con qué cocinan, chavos? El aceite. El aceite es una puede ser la mantequilla. Exactamente, la mantequilla, la margarina, la misma manteca es un tipo de grasa que, si ustedes ubican, viene en forma sólida, ¿sí? Y también hay grasas que vienen en forma líquida. Es para irlos ubicando. Estos macronutrientes, los lípidos, son una fuente de energía muy concentrada, es decir, presentan una cantidad de energía muy elevada y de hecho, como recurso en metabolismo, también son una fuente de energía primordial, sobre todo para tipos de ejercicio de larga duración. Eso después lo vamos a ir conectando cuando veamos ejercicio físico y salud, ¿sale?
dice aquí, las grasas y los aceites proveen una misma cantidad de energía. Ojo aquí, lo que yo les decía es de que cada uno de estos macronutrientes te va a aportar una cantidad de kilocalorías por gramo, ¿sí? Entonces, un gramo normal, un gramo de algún lípido normalmente te va a dar ¿cuántas kilocalorías? Aquí está, aquí ustedes lo están viendo. ¿Cuánto te va a dar por ejemplo, si tú ves en tu comida y dice, en tu etiqueta nutricional y te dice, este alimento trae 1 gramo de grasas, ¿cuántas kilocalorías te va a dar ese gramo de grasas? 9. 9. Si el alimento dice, este alimento contiene, no lo sé, 20 gramos de kilocalorías, 20 gramos, perdón, de grasas, ¿cuántas kilocalorías más o menos serían? Si la etiqueta diría, este alimento tiene 20 gramos de grasas, ¿cuántas kilocalorías aproximadamente serían? 180. Claro, 180. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? Nada más, si un gramo de grasa normalmente te da 9 kilocalorías, pues nada más multiplicas 9 por 20. Y dices, no manches, o sea, de este alimento yo ya estoy consumiendo 180 kilocalorías, ¿sí? Que vienen de un macronutriente como lo es la grasa. Entonces, en pautas, dicen Estados Unidos, pero en pautas globales, una dieta, jóvenes, promedio de un sujeto de 70 kilogramos, 68 kilogramos, debe, digamos, con un ritmo de vida o de actividad física moderado, debe basar su dieta entre de 20 a 35% de las kilocalorías que él consume diario, ¿sí? Deben de provenir de las grasas. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí. Es decir, por eso está el plato del buen comer, porque te va a decir, bueno, de estos nutrientes tienes que poner mayor cantidad de estos nutrientes, menor cantidad de estos nutrientes, ¿sí? Y así. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo que tú tengas una dieta de 1200 kilocalorías, pero que tu dieta, todas esas 1200 kilocalorías las estés obteniendo de azúcares refinados como estos, de alimentos procesados, no es la misma calidad. Y aparte acuérdense que no solamente los alimentos te van a aportar kilocalorías como per se, ¿no? O sea, nada más kilocalorías, sino esas kilocalorías van a venir o van a provenir de un tipo de nutriente, que es las proteínas, las grasas y los lípidos. Y esos macronutrientes los tienes que balancear en un porcentaje, ¿sí? Para que haya un buen funcionamiento de tu cuerpo. Entonces, en este caso, digámoslo así, que entre el 20 y el 35% de la dieta promedio debe obtener las calorías, ¿sí? De los lípidos. Y siendo más estrictos de los lípidos o de las grasas que no son saturadas, sino de las famosas grasas buenas, que esos los encontramos en alimentos como las semillas, por ejemplo, las nueces, las almendras, ¿sí? El aguacate, que es una fuente buenísima de grasa no saturada y que te van a proveer, digamos, de esta necesidad. Entonces también hay que empezar a ubicar, bueno, qué alimentos te proporcionan grasas no saturadas y qué alimentos te proporcionan más grasas saturadas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas grasas saturadas y las no saturadas? ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? No es para pronto, como dicen por ahí, no sé si ustedes luego en la tele ven o en internet, que dicen, no, pues ustedes vean los aceites, ¿no? Entonces te dicen aceite de oliva, aceite de semilla de girasol, aceite de no sé qué, algunos cocinan con manteca. Entonces es diferente el origen de esta grasa que se está obteniendo. Algunos son, digamos, grasas más buenas que otras. Sí, entonces dicen, no, pues yo cocino con puro aceite, vamos a echarnos un comercial, Nutrioli o Capullo, porque es de mejor calidad que a lo mejor cocinar con manteca de cerdo. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí está quedando la idea más o menos? Sí. Ok. Sí. Entonces,
Importante, estos tres aspectos. Las grasas las puedes ubicar digamos, visualmente, en presentaciones sólidas como la margarina, la mantequilla, la manteca, o líquidas como los mismos aceites, ¿sí? Como el de oliva, como el de girasol, etcétera, etcétera, etcétera. Son una fuente de energía concentrada o de muy alta energía, y este es un punto importante de examen, jóvenes. ¿Cuántos, normalmente, un gramo de proteína te va a aportar? 9 kilocalorías promedio. Y otra pregunta de examen, la dieta promedio debe estar basada entre un 20 a 35% de calorías de las grasas. ¿Ok? Este tema de macronutrientes y micronutrientes nos vamos a tener un poco más. Ahorita estoy como dando así como que rápido, pero lo vamos a ir revisando la siguiente clase para que vaya quedando un poquito más claro. ¿Sale? Bien. Entonces, esos pequeños lineamientos para que se guíen en los lípidos. Después de ahí las proteínas, ¿sí? Las proteínas provienen básicamente de dos fuentes, animales y vegetales. Mucha gente piensa que las proteínas es básicamente de origen animal, y no. Las proteínas se pueden obtener perfectamente bien de una fuente vegetal, ¿sí? Hay mucha polémica hoy en día a nivel científico sobre las dietas veganas, ¿sí? Hay gente que argumenta que tú no puedes cubrir las necesidades proteicas con puro alimento de origen 100% vegetal. Y hay gente que dice que no. La verdad es que sí hay evidencia que no necesariamente debes de consumir, o sea, no debes, que se puede cubrir perfectamente bien una dieta con una alta calidad proteica con puro alimento de origen vegetal, ¿sí? Pero bueno, es una discusión que después, si ustedes gustan, les puedo recomendar 2 o 3 documentales que están muy buenos y que hablan sobre precisamente la dieta vegana, los tipos de dieta, la comida chatarra. Hay muy buenos, documentales, ¿no? En YouTube. ¿Para qué sirven las proteínas? Eso lo van a ver con el profesor Julián, mucho más técnico, mucho más molecular, por así decirlo. Pero las proteínas tienen una función que ayudan a construir y reparar nuevas células o tejido, ¿sí? Y otras proteínas que el mismo cuerpo tiene. Por eso esta idea que incluso hoy en día, a pesar de tanta ciencia, se sigue creyendo en los gimnasios, que si tú consumes dietas altas en proteína y muy bajas en grasa, la proteína te va a ayudar a que después del daño del tejido que sufre tus músculos después de entrenar, se va a reconstruir con una alta cantidad de proteína, lo cual tiene cierta fundamentación, pero es muy ambiguo, ¿no? Porque no puedes nada más basarte en una dieta altamente proteica y casi restringirla de carbohidratos o de grasas, porque al final estos dos macronutrientes también complementan funciones bioquímicas en el organismo que ayudan a la recuperación y regeneración del mismo tejido y de otras funciones. Entonces, la proteína se va a encargar, digámoslo así, de reparar tejido celular junto con muchas otras funciones, pero en una función distintiva. A diferencia de las grasas, ¿cuántas kilocalorías provee un gramo de proteína? Es pregunta. Y ahí dice. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántas kilocalorías provee un gramo de proteína? Cuatro 4. gramos. 4. Pongan atención, jóvenes, ahí dice. Entonces, un gramo de grasa provee 9 kilocalorías promedio. Un gramo de proteína provee 4 calorías por gramo. Entonces, a ver, nada más para que vayamos como entrelazando. Cierro acá. Fíjense, si aquí la leche te está dando, ¿dónde está? Colesterol, 5 miligramos, ¿no? Colesterol, que es grasa, ¿va? Por una porción de 100 gramos. 100 gramos de leche tiene 5 miligramos, ni siquiera son gramos. Bueno, pasemos aquí. 100 gramos de leche tiene
5 gramos de carbohidratos y 3 aquí está. Tiene 3.4 gramos de proteína, ¿sí? ¿Cuántas kilocalorías te está proporcionando las proteínas en 100 miligramos de leche? En 100 gramos de leche, perdón. 100 gramos de leche te da 3.4 gramos de proteína. ¿Cuántas kilocalorías que provienen de las proteínas te está dando estos 100 gramos de leche? Les pregunta alguien que me diga. Si por 100 gramos de leche, ¿sí?, se tienen 3.4 gramos de proteína, estos 3.4 gramos de proteína, ¿cuántas kilocalorías te están proveyendo? 12 y algo. 12 y algo. ¿Por qué? Porque por cada gramo dan 4. Entonces multiplicas 4 por 3.4. 3.4. Y entonces ya dices, bueno, entonces la leche tiene 12 gramos, supongamos que sea 3 gramos. Tiene 12 gramos de proteína por 100 gramos. Y 12 kilocalorías, perdón. Entonces son 12 kilocalorías que provienen de proteínas, más las kilocalorías que te van a proveer de las grasas, más las kilocalorías que te van a proveer de los carbohidratos que están acá abajo, ¿sí? O de los azúcares, ¿sí? Y ya ellos sacan un total, ¿no? Entonces por 100 gramos te van a dar 42 kilocalorías. ¿Sí me estoy explicando? Sí, Sí, profe. sí. Entonces, también para que se vayan quitando ese mito, porque todavía hay mucha gente que dice, ay, no, es que yo quiero adelgazar, entonces voy a quitarme las calorías. Pues solo que te quieras morir, ¿no? Porque las calorías simplemente es la unidad de energía que te está otorgando un alimento, ¿sí?, a través de sus macronutrientes. Más bien, habría que ver qué cantidad de kilocalorías es la óptima para mí, de acuerdo a mis necesidades, y de dónde estoy obteniendo estas kilocalorías, ¿sí? Si provienen de una fuente nutricional de calidad o no. Pero bueno, pautas. Lo importante es que vayan como teniendo ciertas nociones para que también se cuestionen muchos aspectos que a veces escuchamos y que pues son más como creencias, ¿no? Es como si dijeras, ay, es que si no mandas esta cadena de oración, vas a tener 100 años de mala suerte. O sea, no es verdad. ¿Sí me doy cuenta? ¿Sí me explico? Pero hay gente que lo cree. Aquí al punto que yo quiero que entiendan es que nosotros, ante cualquier cosa, estemos o no estemos muy preparados o poco preparados o como lo quieran ver, nosotros siempre tenemos que buscar esta parte de buscar información de carácter científico, ¿sí? Para poder llegar a alguna conclusión. Si no sabemos, pues lo investigamos, pero siempre buscando fuentes fidedignas. Y si no lo entendemos, pues buscar orientación siempre profesional. Eso es, digamos, como pautas básicas para que ustedes también aprendan a cuidarse, ¿sí? No hacer caso de información o de gente que a lo mejor no tiene conocimiento del área, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Buenas? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No. Bien, entonces, de todas formas, si se sienten un poquito enredados, es normal. Estamos empezando. Este tema nos va a llevar incluso parte, por mis cálculos, yo pensé que iba a ser menos, pero nos va a llevar parte del segundo parcial. Es de los temas más extensos, yo creo que junto con... yo creo que es el tema de los más extensos Y ya de ahí estará entre sueño. El sueño también te lleva un poquito de tiempo o procesos de descanso. Entonces vamos a quedarnos hasta acá. Ya tienen la tarea del plato del buen comer, ya tienen la tarea de los que faltan del enviar del análisis. Y me aguanto las siguientes tareas para el segundo parcial. ¿Sale? Ya en el segundo parcial voy a empezar a dejar un poquito más de tareas un poquito más cargadas. Pero antes de cerrar la clase,
vamos a ver. Antes de cerrar la clase vamos a pasar lista, nada más son 17. Entonces voy a aplicar la misma que de la otra vez para que para no estar pasando los 50 y tantos que están en la lista. Bien. Voy a basarme en los que entraron a la clase pasada. Si alguien no entró a la clase pasada. Sí, yo. ¿Quién es Repete la primera vez que entro a su clase. Ok, ¿quién eres? Nombre completo. Areli Tequihuatle Mixteco. Areli, ay caray, no pintes. Tengo como 20 lapiceros y no agarro el que no pinta. Areli. ¿Areli qué? Tequihuatle Mixteco. ¿Tequihuacla? Sí, ¿Con C o con T? ¿Tequihuacla? Tequihuatle. Perdón. TL, sí, ya. Mixteco. ¿Alguien más no entró a la clase pasada? Yo, profe, ¿Nombre? Gladys Márquez Flores. Gladys Márquez Flores. Bien. Porque si no entraban, vean los videos de las clases, están arriba, están ahí en el grupo. ¿Sale? Entonces. Yo tampoco entré, profe. ¿Cómo se llama? Miriam Ariel Miriam, ¿con Y o dos o I latina las dos? y Latina. ¿Las dos? Sí, Miriam, ¿qué? Mariel. Mariel. ¿Qué más? Cocotle, Coscagua. Cocotla. Coscagua. Coscagua. Ok, bien. De ahí ya todos entraron las clases anteriores, ¿verdad? Ahora. ¿Qué más? A ver. Candelaria sí había entrado, pero salía a media clase por motivo de internet. Ok, ¿Candelaria qué? Candelaria Coscagua Choyón. Coscagua. ¿Coscagua qué? Choyonte. Perdón, es que se corta. Bien. ¿De ahí ya todos? ¿Alguien más? Bueno. Profe, ¿Quién? yo igual, no entré la clase pasada. Sí, dime tu nombre. Angélica Sánchez. Angélica Sánchez. Cuaquegua. Sánchez Cuaquegua. ¿De ahí ya todos entraron? ¿La clase pasada? Profe, Bueno. ¿Quién es? ¿Faltó? ¿Quién habló? no, profe, le dije que sí, que ya todos entraron. Ah, todos, perfecto. Entonces, pues ya añadí y ya todos los demás ya los tengo registrados que entraron en la clase pasada. A lo mejor alguno que otro hoy faltó, pero bueno, voy a ir tomando como las asistencias así para ver cómo andan, digamos, en promedio. Si bien es cierto, la asistencia es como una especie de control y de registro para yo reportarlo. Con la subdirectora es importante que traten de entrar, Yo sé que hay dificultades de conexión, como dijo su compañera. Traten de entrar y ya si lo saca, pues la clase que viene o me manda un mensaje, oiga, profe, me sacó o algo así. Y ya nada más les pregunto el nombre y ya, por ejemplo, ya tengo los nombres de los que han entrado y ya nada más les voy poniendo palomita por día. ¿Sale? Porque aún hay gente que no ha entrado. Entonces ya con esto cerramos la clase. Tienen, para los que no han entregado la primera tarea de la reflexión, tendrían 2 tareas junto con lo del plato del buen comer. Para los que ya entregaron la tarea, obviamente la primera tarea, pues nada más tendrían lo del plato del buen comer. ¿Sale, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, Sí, profe. jóvenes. Pues ya váyanse a desayunar. Hablando de comer bien, váyanse a desayunar bien, estirar un poco, moverse un poco, que siempre hacer ejercicio es bueno, y nos vemos la clase que viene. ¿Sale? El video igual lo subo hoy o mañana o al más tarde el fin de semana, por si lo quieren volver a ver. ¿Sale? De todas formas, no se preocupen si no entendieron nada. Vamos a seguir avanzando este tema, vamos a seguirlo puliendo hasta que queden los conceptos básicos lo mayor claro posible, ¿no? Acuérdense que esta materia es para que ustedes tengan elementos para que se cuiden y lo apliquen en su salud, ¿sale?
¿Dudas? No. ¿No? Bien, jóvenes, pues les agradezco su presencia. Nos vemos la clase que viene. Estírense, descansen un rato, ¿sale? Y échenle ganas. Nos estamos viendo la clase que viene. ¿Sale? Saludos. Bye. Pilas.